Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero me escuchen bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Comunidad Negocios. Hoy tenemos el episodio 82 con Gustavo Marangoni, que vamos a estar hablando un poco de lo que está sucediendo en Argentina y a nivel global también. Así que ahí te veo, Gustavo. Bienvenido. Bienvenidos a todos y bienvenidas a todos los que se van sumando. Un placer, como siempre, tenerlos acá. Y bienvenidos también a dejar sus preguntitas, ¿sí? Ahí mismo ya te estoy mandando les pregunto. Buenas, buenas. Vamos a esperar porque. Buenas, ¿cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, Pablo. Un gustazo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, todo Bueno, en orden. un placer tenerte acá con nosotros y que podamos un poco debatir todo lo que está pasando, que nunca te aburrís en Argentina. Así que, afortunada o desafortunadamente, siempre tenemos que hablar algo de lo que está sucediendo a nivel local. Y me parece que ideal empezar. Bueno, primero te voy a introducir al público. Quien no lo conoce, Gustavo es, bueno, fue conocido por ser, es politólogo y fue presidente del Banco Provincia con una gran gestión. Así que bueno, yo también vengo del sistema financiero, he sido gerente en banco también, conozco bastante de cómo funciona y me parece una excelente oportunidad para preguntarte por el principio de todo, que es, ¿qué opinás del tema que digamos, lo, más cotidiano que viene sucediendo es el tema de la privatización del Banco Nación? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué lectura haces de los hechos? ¿Cómo lo ves? Mira, hay dos cuestiones que son importantes. Yo cuando hablo de forma y fondo, no es que planteo que las formas no son relevantes, creo que las formas hacen también a la cuestión. Y en este caso hay cuestiones de forma y de fondo que a mí me hacen cierto ruido. En primer lugar, el instrumento, el decreto para designarlo o ponerlo dentro de la figura de una sociedad anónima, ¿no? Siempre creo que el instrumento para este tipo de iniciativas más robusto es una ley, Mm, porque tiene la validación del Congreso, la legitimidad del Congreso. Además, en su momento, cuando se había planteado la discusión del primer proyecto de ley base, luego del segundo, explícitamente se dejó a un lado la privatización del Banco Nación. Algunos de los que escuchan pueden decir, bueno, esto no es una privatización, es simplemente cambiar una figura jurídica, pero va de suyo, digamos, que es la idea, y así lo han dicho algunos de los mm, protagonistas, es mm. por lo menos una privatización parcial o de una parte de un eventual paquete accionario. Eso es lo que hace la forma. En lo que hace el fondo, tengo también mi diferencia respecto de, de- de privatizar la banca pública, porque el sistema bancario argentino es muy competitivo. Ujú. Hay muchas entidades financieras, 77, 76, 75, los cambios con las fusiones, pero no importa, son bastantes. Hay capital nacional, hay capital extranjero, hay banca cooperativa, está la banca pública, provincial, mixtos en algunos casos. eh, y en tercer lugar, específicamente el Banco Nación es una empresa del sector público que no requiere aportes del Tesoro, que de acuerdo al balance que se ha difundido, Ha sido muy bueno, sí, ha sido muy bueno. Obviamente, como cualquier institución, es susceptible de ser mejor administrada, obvio. tener mejores niveles de eficiencia. Y después hay un tema que puede inclusive ser como más finito, ¿no? Pero es que junto con esto estaba la idea también de eliminar la obligatoriedad del Poder Judicial de poner sus depósitos en la banca Mm, pública. mm, Yo creo que ese también es un tema que hay que analizarlo, porque el fondeo de la banca pública, que generalmente por este y otros motivos tiene un costo más bajo que el del sector privado, es lo que permite algunas medidas de estímulo, que es lo que ha dado lugar a la banca pública, tanto al Banco Nación como al Banco Provincia, que como bien señalaba, yo tuve el honor de presidir, que tiene, bueno, estímulos a sectores productivos, al sector agropecuario, por ejemplo, ¿no? Que es ujú. muy importante, pero también a otros. Entonces, me parece que estas cosas hay que, en virtud de lo que digo, yo las encararía de otra manera y preservaría el sistema financiero que además
de tener ahora el tema de banca pública y banca privada. Como bien saben, seguramente muchos de los que están participando en esto también se encuentran con el desafío de la fintech y otras alternativas de Y, intermediación. y ahí me quería meter, Entonces, sí. sí. Y te quiero preguntar con respecto a esto, justo que lo traes al caso, que me parece que tu visión de esto, ¿no? ¿Cómo ves el sistema financiero argentino actualmente, más allá de como vos lo conocés a nivel institucional, digamos, con esto de los nuevos competidores que entran por un sector que por ahí no se esperaba, que entran un poco en Mercado Pago, te entra otras empresas que salen a competir con modernidad, más con modernización en sus recursos y equipos más chicos, etcétera? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el sistema financiero que, que- que No, conocemos ambos, ¿no? Sí. a mí me parece siempre que es importante, interesante todo lo que tenga que ver con la innovación tecnológica y que además se ha instalado muchísimo, todo lo que tiene que ver con billeteras virtuales y que han contribuido enormemente a masificar Mm, instrumentos que de alguna manera también contribuyen al blanqueo de la economía o a una mayor seguro. formalización. Cualquiera que va, no sé, a la costa atlántica y ve los puestos al costado de la autopista que venden salamines, dulce de leche, Todo tiene su te Mercado dicen Pago. exactamente. Y en la playa pasa el Tero Churro y tiene Mercado Pago. Bárbaro, parece fenómeno. Ahora, creo que la industria, cuando digo la industria lo digo en la jerga bancaria, ¿no? La industria, los bancos, que Sí, se sí, dice la sí, industria, tiene un punto cuando señala a decir, bueno, nosotros tenemos una serie de regulaciones macroprudenciales que claro. establece el Banco Central y Que a aquello que ellos no los cede y que, alcanza. o que ingresa, Claro. claro. Entonces, bueno, ¿no? Si las actividades son similares, las regulaciones en más o en menos medida también tendrían que ser similares. Bien, perfecto. Y vamos a meternos ahora a lo que es política argentina, que es el tema por el cual me gustaría empezar con esto. Digamos, dame tu lectura de qué pasa a nivel oficialismo hoy, qué pasa a nivel oposición. Están pasando dos cosas que por ahí el gobierno viene, el oficialismo está un poco, lo veo un poco rajado con el tema de Libra. Con el caso de Axel Kicillof ahora en la provincia, por ejemplo, rompiendo con su espacio. ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces al respecto? Mira, el preludio de todo esto es que la Argentina viene en los últimos años en un fuerte proceso de fragmentación política, económica y social, laboral. No, no se me ocurre un ámbito de la realidad argentina que no esté fragmentado. Eh, si querés, vamos por lo social, por el mercado laboral, por los cambios que ha habido en los últimos años. Hace más o menos 13 años, tengo algunas estadísticas en la cabeza más o menos presentes, del 2012 para acá, eh, el empleo privado en la Argentina está quieto. 6 millones, 6 millones 200 a veces, 6 millones 250 ahora, Mm, un poquito más arriba en el mejor momento, un poquito más abajo en la pandemia. Después eso es empleo privado registrado. Después tenés 3 millones y medio de empleo público en los tres niveles de gobierno. Después tenés 4 millones de monotributistas, lo que más creció, monotributistas, monotributistas sociales, etcétera. 7 millones de personas no registradas y un millón y mm, medio, 1.700.000 de desempleo. Bueno, eso es una fragmentación porque ahí te encontrás con que todo eso que acabo de describir, que técnicamente recibiría el nombre de población económicamente activa, tasa de actividad, etcétera, ha sí, tenido cambios formidables y de alguna manera eh, eh, también tiene una traducción política. Porque yo te diría que sin comprender, cosa que no podríamos hacer, tendríamos que dedicar a lo mejor varios live de esto, pero sin comprender lo que ha sucedido en este nivel, es muy difícil entender la traducción política y hasta es muy difícil entender el por qué Milei es presidente. En segundo lugar, lo que vimos políticamente como algo fragmentado también a nivel de representaciones políticas. Los politólogos, hasta hace poco tiempo, hablábamos de el bicoalicionalismo argentino. Toma mate, ¿no? Esas cosas que inventábamos los politólogos, que decíamos, bueno, había dos coaliciones, una dentro del mundo pan peronista y la otra del pan eh, centro-derecha o del pan no peronismo, ¿no? Juntos por el cambio, cambiemos, juntos por el cambio, lo que sea, y Frente para la Victoria, Frente de toda Unión por la Patria, que agrupaban
distintas identidades y digo, habían unificado desde el 2015 hasta el 2021 con competencia, con alternancia, pero eso se rompió en el 2023, se hizo pedazos. Sí, Ahí vemos que bueno, junto por el cambio no existe más, el PRO inclusive está en un proceso de fuerte división, el radicalismo, ni hablar, en el peronismo, hasta dentro del propio kirchnerismo, hoy hay disputas intestinas, Cristina, Axel, los gobernadores que están más cerca del gobierno nacional, los que no lo están, y por el otro lado está incursión de un outsider en la política como, o quien era un outsider hasta hace poco tiempo, Javier Milei, el presidente de la República, que está estableciendo una jefatura, una nueva jefatura, y tiene una ventaja el oficialismo, que está unificando a partir de una línea muy vertical que se encuentra con una realidad también muy peculiar. Los argentinos el año pasado, perdón, en el 2023, ya toda, en el 2023 construimos un aparato muy raro, muy raro. Para votar intendentes, gobernadores, diputados, senadores, nacionales y provinciales, elegimos entre la oferta tradicional. Y para sí, elegir presidente, el outsider al que hacía referencia. Bueno, ahora tenés que combinar dos cosas que son muy difíciles de combinar, pero no claro. solo por una cuestión cualitativa, sino por una estricta cuestión cuantitativa, lo que ya se dijo muchas veces. El oficialismo, la Libertad Avanza, está aquí todavía, tiene 39 diputados, 6 senadores, muy poquitos intendentes, algunos que se le han pasado ahora del PRO, pero nada respecto de los más de 2.000 Sí, intendentes que sí, hay en sí, todo el país, no hay gobernadores. Tenés que combinar todo eso. Y entonces, ¿qué lleva al presidente a plantear algo que es un planteo coyuntural, pero que tiene mucho de estructural y de profundo? Él está diciendo, bueno, la legitimidad presidencial me avala para avanzar en determinados caminos. Y si el Congreso no me acompaña, pues yo voy a hacer uso de todos los instrumentos a mi alcance y a veces hace uso de los instrumentos en el borde del lado de afuera. Por ejemplo, la designación de 2 jueces de la mm, Corte Suprema por decreto en algo que yo no me voy a meter, no soy abogado, no me voy a meter en las interpretaciones jurídicas de las bibliotecas que dicen si puede, si no puede, si así, si asado, etcétera, pero está haciendo uso de una facultad, como lo hizo con determinados decretos de necesidad de urgencia, que son controversiales, generan polémicas y que yo las sí, abordo desde el punto de vista de la discusión política. Algunos dicen, y bueno, está en crisis, tiene que acudir a mecanismos de emergencia. Otros dicen, bueno, pero si acudís a mecanismos de emergencia que están endebles desde el punto de vista jurídico, puede ser pan para hoy, hambre para mañana, claro, ¿no? Entonces, claro. bueno, y después te decía, pues, la justicia misma está fragmentada. Vos fijate, hace pocas semanas la Corte Suprema de Justicia, todavía integrada por 3 miembros, sacó una acordada en la que dijo que determinadas causas, en virtud de lo que se llama el fallo Levinas, tiene que ir al Tribunal Superior porteño. Y las cámaras federales dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y Claro. sí, pero ¿cómo? Lo dice la Corte Suprema de Justicia y abajo. Entonces, digo, la fragmentación es social, es política, y me falta la más relevante en este espacio, la económica. Vos te das cuenta que la Argentina de los últimos años, merced a vaca muerta, merced al litio, a la potencialidad del cobre, está desarrollando la periferia. Y ahora, en virtud de esta estrategia que tiene el gobierno para estabilizar la economía, el tipo de cambio, y la ley de RIGI, etcétera, la industria, el comercio y la construcción que se reconcentran en el AMBA son las más castigadas. Entonces tenés también una suerte de fragmentación productivo-territorial que está en curso y que todavía no sabemos la deriva que va a tener. ¿A dónde va Entonces, a terminar? la, Claro, la pregunta es, todas estas piezas de rompecabezas, que a mí me gusta siempre jugar con una idea. Cuando vos te compras un rompecabezas, yo acá tengo una cajita que no es de un rompecabezas, aunque me gusta armar rompecabezas, pero cuando vos te compras un rompecabezas viene en una caja. ¿Por qué viene en una caja? Bueno, para contener las piezas, pero viene por algo esencial, porque en la caja vos tenés el dibujo de lo que tenés que armar, claro. un paisaje, una pintura, etcétera. Bueno, el tema es que los argentinos tenemos un montón de piezas y no No tenemos tenemos muy claro no armada. tenemos dibujo, Claro. no tenemos la caja, nos dieron la bolsa con todas las partecitas que están adentro, con todo, Fíjate que calza con cada. claro, Claro, pero anda a averiguar qué calza con qué. Entonces la pregunta es, este año las elecciones, que en principio podrían ser un elemento que ayude a ordenar
al menos la política, van a contribuir a eso? Bueno, por el lado del oficialismo pareciera que sí, por el lado de la oposición se ve más difícil porque está muy fragmentada y eso puede ser una ventaja para el oficialismo. Te pregunto algo cortito que es, si vos ves algún momento anterior, pasado, en las últimas décadas, por ejemplo, que vos digas, vi algo igual o algo que esté sucediendo que tenga sus similitudes, no sé, por ejemplo, se puede llegar a decir después que se vayan todos, el Néstor Kirchner cuando tiene que construir poder, ¿ves algún tipo de analogía por ahí, por algún otro lado en el pasado? Mira, Mark Twain decía, la historia no se repite, pero rima, rima. Mm, ¿No? Hay elementos que yo creo que son parte de la física, de la historia, de la política, no porque yo crea en algún tipo de destino, ni global, ni nacional, ni tampoco en un método científico que te permita prever el futuro y todo eso. Ahora vos seguro. mirás determinadas cuestiones que han sucedido y decís, che, a lo mejor ahí hay pistas. Ejemplo, desde el primer momento de Milei, yo suelo compararlo con Néstor Kirchner. Algunos me dicen, ¿cómo lo compara con Kirchner? ¿Qué tiene que ver con Kirchner? Sí, no, obviamente, en el propósito de ambos tienen propósitos bien diferenciados, pero en la forma de acumular poder yo los veo muy parecidos. Los dos vinieron después de presidencias débiles. Los dos vinieron después de crisis económicas muy importantes. Los dos eligieron establecer una jefatura muy fuerte sobre la base del castigo al establishment, cada uno de ese momento. Néstor Kirchner no hablaba de casta, pero tenía la idea de que había que terminar con lo que era el menemismo, el del arruismo, y los dos elegían como rivales a instituciones o personas Mm, que habían tenido poder, pero estaban muy desprestigiados. En el caso de Néstor Kirchner, la corte menemista, los militares, el propio Carlos Menem; en el caso de Javier Milei, los partidos políticos, el Congreso, el Estado como con sus ministerios hiperdesarrollados de la época del gobierno del Frente de Todos y todo eso. Entonces ahí veo, por ejemplo, una similitud. En materia económica me parece que hay sístoles y diástoles, ¿no? Como los movimientos del corazón, de apertura y de cierre, que en la Argentina son muy recurrentes. En la Argentina hay épocas donde vemos al Estado como una solución y después viene la época de ver al Estado como un problema. claro, Hay momentos que vemos en la apertura una amenaza, hay momentos que vemos en la apertura una posibilidad, y hay momentos que en los últimos años, en realidad son casi todos los momentos, porque en este punto no hay tanta diferencia. Los gobiernos pueden ser progresistas, nacionales y populares, republicanos, liberales, libertarios, pero todos terminan abrazados a un tipo de cambio, al menos oficial, poco competitivo, es decir, bajo. Ninguno quiere asumir, si es que hubiese que hacerlo, la necesidad de un tipo de cambio más competitivo. claro. Todos te dicen, ¿por qué no devaluar? Uno de la heterodoxia, otro de la ortodoxia, etcétera. No porque yo esté planteando la devaluación como una solución mágica, porque ojalá fuese tan fácil. Todos sabemos que si mañana alguien llevara el tipo de cambio, algunos vienen y te dicen, sí, el tipo de cambio tendría que estar 1.400. Vos decís, qué fenómeno, ¿qué haces? Llevas a 1.400 y todo el mal no se mueve. ¿Estás asumiendo que ninguno de los otros precios de la economía reaccionan? No. Todo Lo que te está diciendo que lo tratado, ideal sería un tipo de cambio de 1.400, es decir, si el valor del dólar fuese de 1.400 respecto a todos los otros precios que quedaran igual, andaríamos bárbaro. Bueno, pero no es tan fácil conseguirlo. Pero a claro. donde voy, de todas maneras, es que hay una idea de, ya sea en algunos casos mediante una excesiva cantidad de controles, muchos de ellos que aún sobreviven, el cepo, por ejemplo, y otros instrumentos de control y de regulación, y otros mediante el endeudamiento, y otros mediante, por ejemplo, ahora el famoso carry trade, es decir, el diferencial de la tasa en moneda local muy por arriba de la tasa de devaluación. Hoy que estamos hablando ahora, Sí, tenemos sí, más o menos un 18% de tasa de interés real, ¿no? De diferencia. Y eso, bueno, genera una pregunta. Vos decís, ¿que hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vos podés mantener una estrategia en la cual el tipo de cambio se devalúa al 1%, que te da un acumulado, digamos, del 18 más o menos, y una tasa de las LECAP, digamos, que son las que miran a lo mejor el gran inversor y las que utilizan, etcétera, que está 18 puntos por arriba de eso? claro. Eso da lugar a
discusiones más estructurales, los que dicen no, no va a aguantar, en algún momento esto va a tener que aflojar, y los que te dicen no, estamos frente a un nuevo punto de equilibrio en la historia argentina, merced a que ahora tenemos vaca muerta, explotación del shale, del gas, que van a ir creyendo, eso ya no solo no demanda dólares para importar, sino que genera dólares de exportación, y sumado al litio, sumado al cobre, sumado al complejo agroalimentario, le van a proponer a la Argentina de alguna manera un tipo de cambio más bajo que el promedio, y por lo tanto mirar la serie histórica no es tan significativo como antes. Y otros a la vez contestan, bueno, pero eso de alguna manera puede encontrar su punto de maduración en el 2030, y para llegar al 2030 falta un montón de tiempo. Entonces, para llegar a la coyuntura del 2025, te dicen, che, en el 2024 el Banco Central no acumuló reservas y todo lo que compró, que no fue poco, lo usó para pagar Deuda. capital e intereses de la Mm. deuda. Pero vos podés seguir pagando capital e intereses de la deuda sin acumular reservas. Bueno, son interrogantes que están abiertos. Bien. Una de las cosas que te quería preguntar es cómo ves el caso Libra que puede pegar al gobierno a nivel local e internacional y cómo puede ser utilizado también por la oposición. Libra lo raspó al gobierno. Utilizo el término raspó Lo raspó. deliberada, lo raspó. Deliberadamente, quiero ser quirúrgico en esto. Sí, sí, sí. Vamos a tomar un ejemplo de alguien que viene en una bicicleta. Viene en una bicicleta, venía marchando bien, etcétera, se cae. No puede pasar, simplifico, tres cosas: que se levante, se mire, no tenga nada, diga listo, voy para adelante. Que se levante y vea que el codo, que alguna parte de la pierna, exactamente quedó como rayada. Esquerradura que no es para que el tipo agarre la bicicleta y se vaya al hospital, pero que está. Y la tercera, que sería que ni siquiera se puede levantar porque está todo maltrecho. Voy por la hipótesis intermedia, lo raspó. En las 2 semanas, mañana se cumplen 2 semanas de este episodio, como que el gobierno la viene llevando porque pudo aún en medio del post de Libra, avanzar en la suspensión de los pasos, ahora nombra 2 jueces en la Corte por decreto, sigue anunciando medidas de regulación vía Schutzenegger, no se queda quieto. Pero el tema avanza por el carril judicial, tanto interno, más alguna investigación en los Estados Unidos, por lo tanto no es un tema que se termine. En los medios lo siguen, ¿no? Lo siguen investigando, le siguen dando repercusión. Entonces, yo te diría, frente a cualquier escándalo, de cualquier gobierno, y esto fue un escándalo, Sí. escándalo en el sentido estricto del término, ¿no? En el sentido de generar conversación, disputas, controversias, de tener puntos opacos que el tiempo se encargará de aclarar. Eh, Hay escándalos que vos los pagás inmediatamente. Hay otros que los pagás en cuotas tipo hora 12, y hay otros que a lo mejor tenés suerte y no los pagas nunca. Vos hablabas hace un rato de la historia. El Menem del 89, 90, 91, esto a mí se me cae el DNI, pero a lo mejor No, no, alguno de los que están yo ahí también. No eh, soy tan chico, ¿no? Sí, sí, sí. tuvo muchos escándalos. Eh, la que era su secretaria privada y cuñada, Amira Yoma, era acusada de ingresar valijas con productos extraños, autorizada por quien era su esposo, que era un sirio que no hablaba castellano y era el titular de la aduana, Ibrahim al-Ibrahim. Después se conoció en el Oh, año 90 que el embajador de los Estados Unidos en ese entonces en la Argentina denunciaba que se le pedía sobornos a las empresas del capital norteamericano para facilitarle las importaciones, y en ese momento, uy, mirá lo que es esto. Y sin embargo, también raspó, rayó al gobierno, pero no le impidió después consolidarse, encontrar en la convertibilidad un elemento que le dio mucha fortaleza, fortaleza, claro. y con el paso de los años, sí, se fue cimentando después una determinada idea de entre cierta frivolidad, corrupción, etcétera, que dio el surgimiento de otras fuerzas políticas, el Frepaso, bla, bla, bla. Lo pagó más tarde. Entonces, ¿podría ser un escándalo que el gobierno no pague ahora y pague más adelante? Sí, puede ser que no lo pague nunca. Bueno, dependerá también, a ver, los presidentes en la Argentina tienen, equivocadamente o no, y yo creo que no tan equivocadamente, cierta autopercepción de debilidad.
en parte por la fragmentación de la que hablábamos hace un rato. Entonces, tienen que tener permanentemente un alto nivel de apoyo en la opinión pública porque si no, sienten que se lo pueden comer de postre. Tienen que Claro, estar permanente. A ver, yo te diría, con la foto de hoy, un Milei de 50% de aprobación de imagen positiva, yo estoy seguro que no prospera no solo un juicio político, un juicio ordinario probablemente, porque la justicia también mira las encuestas. Ahora, mira, si el presidente empieza, a lo mejor en algún momento, a perder ese nivel de apoyo en las encuestas, y viste, se te empiezan a animar. Por eso actúan todo el tiempo, y esto no es algo que suceda solamente en nuestra geografía, sucede en casi todas las democracias occidentales. Hubo muchos expertos en campañas que te dicen, primero, se vive todo el tiempo en campaña, no es que se vive en campaña cuando hay elecciones. Todo el tiempo se vive en campaña porque cuando un gobierno está en el 50% para arriba, está en luz verde. Cuando está del 50 al 40, está verde medio amarillento. Cuando tirando está entre el amarillo, claro. 40 y el 30, amarillo, amarillo, y después de ahí rojo, ¿no? Entonces, todos quieren, como los espetos corridos, esas parrillas brasileñas que vas a comer Sí, y todo sí, el sí. tiempo te ponen carne en el plato, todos los gobiernos quieren ponerte carne en el plato y todos los días anuncian cosas, que todos los días te dicen que son fundamentales, importantes, bisagras, un antes y un después. Algunas son importantes, otras ya sabemos que no. Hoy se dice mucho, no, no, y digo, en estos años, ¿no? Humo, te dicen. Entonces tenés cosas importantes, tenés humo. ¿Por qué? Porque tienen que estar con la idea de que todo el tiempo te están alimentando, ¿no? Y te pregunto con esto de Libra, que a mí a ver, yo, en mi preocupación como país, yo estuve viviendo afuera en el exterior un año y había mucho interés desde Europa, por ejemplo, me preguntaban mucho, che, ¿qué pasa en Argentina? Hay mucho interés. Yo notaba demasiado interés porque está lejos de las guerras, es un territorio alejado, por ahí se escuchaba bastante por lo mediático también, por las reformas que estaba haciendo Milei, un poco lo que escuchaba también en Europa, lo que le pasaba al europeo, que escuchaba el discurso un poco de Milei y es un poco lo que está pasando, que se está buscando allá, viste que está creciendo un poco esto de la derecha allá, pero la pregunta que te hago con esto es, ¿cómo puede esto lastimarlo o lastimar nuestra credibilidad como país a nivel internacional con este escándalo de Libra? ¿Vos ves algún tipo de peligro ahí? Porque se habla de embargos, que podría llegar a hacernos embargos. ¿Cómo lo ves? Porque el problema es que se ha expuesto también a nivel internacional de una manera tan fuerte que eso también, en definitiva, puede llegar a tener repercusiones en las inversiones o la imagen argentina hacia el mundo. Yo parto quizás de un punto Esto es una más, opinión, ¿eh? Sí, no, no, pero más pesimista estructuralmente. Los argentinos o Argentina como país tiene un daño reputacional muy grande es de hace mucho cierto, tiempo. es cierto, Y es todos los cierto, gobiernos tienden a creer que si arrancan con más o menos buen tino, ya eso cambia la imagen de la Argentina en el mundo. es cierto. Y se dicen cosas que tienen mucho cliché, ¿no? Ahora estamos en el mundo. Ahora, ¿no? Porque cada uno dice, ahora sí, ahora nos creen, ¿no? El presidente de turno, o el actual, el anterior, o el trasanterior, o el que vendrá, ahora sí, ahora nos miran de otra manera. Y vos decís, ok, partamos de la idea de que tenés razón, que nos miran de otra manera. Vamos a ver lo que hacen. Y yo lo que veo que en los últimos años, no que comenzó con este gobierno, sino que continúa con este gobierno, en general las empresas multinacionales se van de la Argentina, no vuelven a la Argentina. Telefónica no compró Telecom, fue comprada por Telecom. Claro. Eh, en los últimos 2 años hay una enorme cantidad de empresas, bancos, que han sido comprados por bancos nacionales. ¿Cuál es la idea? Idea y en parte diálogo que Sí, también vos tendrás sí, con sí, sí, algunos sí, sí, protagonistas, ¿no? obvio. Que te dice, mira, muchachos, saben que como los que pueden entender este ISPA y estas reglas tan Son los volátiles, argentinos. y estos son ustedes, toma, te doy la llave y ya se te cargo vos. Porque, Claro. viste, yo tengo que explicarle a mi casa matriz que puedo ganar, pero no girar dividendo, y que a lo mejor estoy en el rubro bancario, pero tengo que comprar campo porque tengo que hacer algo con los pesos que no me dejan convertir en dólar y mandar afuera, y entonces tengo propiedades, terrenos, El cosas, enrosque. y llega un momento, claro, y llega un momento que me mira y yo soy el patito feo de las reuniones que se hacen a nivel global. Entonces, creer que la reputación de la Argentina
se modifica por un discurso, o porque llames, a ver, yo he estado en el exterior en este último año, he dado algunas charlas, otras las doy por Zoom, hay interés, te preguntan por mi ley, etcétera. Ahora, pensar que eso es el cambio de una perspectiva respecto de la República Argentina, te diría, bajemos tres cambios, porque el problema que tenemos es que nosotros nos creemos las cosas que decimos. Y de alguna manera, ese tema de no compres lo que vendés, ¿no? Porque una cosa es el departamento de marketing y el otro de producción. A los argentinos, y esto va más allá de mi ley, de la política del gobierno libertario, a los argentinos nos va a costar mucho no solo obtener credibilidad de afuera, fundamentalmente de adentro, nosotros mismos, Claro, ¿no? Porque esta idea, este síndrome Juan de Garay que tienen todos los gobiernos. Todos llegan a fundar la Argentina, ¿no? Ahora sí hemos puesto una bisagra. Yo que ya soy un hombre que arrastra varias décadas, desde que era muy pendejo y era, no sé, Malvinas, la democracia, no sé, cuando fue la rebelión cara pintada, la unión de todos los partidos, cuando fue la hiper, dijimos, esta vez aprendimos, cuando fue la convertibilidad, conquistamos la estabilidad. Entonces voy a decir, che, se requiere mucho, se requiere de algo que me parece que no abunda en estas tierras. Me involucro, no es que hablo desde afuera, me siento no, 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 profundamente argentino en virtudes y en defectos. Eh, Se requiere de algo que tiene que ver con cierto desapego por la euforia. Nosotros somos muy afectos a la euforia fácil, ¿no? 10 minutos del primer tiempo, gol, hoy ganamos, lo pasamos por encima, ¿no? Yo estaba viendo, soy hincha de River, así que sí, sí, sí. obviamente esta semana para mí es muy feliz, no sé cuál es tu simpatía, Soy de Boca, pero pero no le bueno, doy bolilla al fútbol, no pasa juro, nada. juro por Dios que no era para gastarte, No pasa pero nada, cargámela viendo el luego. partido del otro día de Boca y Alianza Lima, 5 minutos del primer tiempo, el defensor de Alianza Lima hace un gol en contra muy torpemente, y bueno, decía, uy, Boca se lo come de postre. Y después no pasó eso, ¿por qué? Porque el partido no termina a los 5 minutos. Claro, Entonces nosotros pensamos que, es decir, nos almorzamos la cena o ya estamos disfrutando del tapado de piel de oso cuando ni siquiera cazamos al oso. claro. Entonces, al kirchnerismo le pasó que en el mejor momento de los términos de intercambio, de las hojas 6 gamba y todo eso, y Sí, había sí, sí. guita y todo eso, ya está. Habían creado una terminología de la matriz diversificada con inclusión social y no sé cuántas otras cosas, que a partir del 2012 empezó con unos quilombos seriesísimos y no pudo salir más. Claro. Macri, que tenía la credibilidad de los mercados y que un día vino el fondo, y antes que el fondo, al Caputo uno le pusieron decenas de miles de millones de dólares en crédito, y después vino el fondo y le puso cosas, y después se fue todo al demonio. Y lo propio que después vino el frente de todos y era, volvimos mejores. Y bueno, ahí terminó como volvimos mejores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que los dirigentes alimentan, es como un anabólico. Vos tomás anabólico, vas un mes al Y gimnasio te y de repente, viste, estás inflás. inflado. Dejás el anabólico y Sí, te se infla. bloom, ¿no? Sí, Eh, es como nuestro anabólico, es nuestra falopa, ¿no? Que nos lleva a la euforia fácil y después de la quita de los anabólicos o de los estimulantes viene la depresión. Entonces, eso hace que seamos muy amigos, independientemente de nuestras ideologías, de políticas que son poco sustentables. Entonces vos decís, che, pero esto aguanta. Después vemos. Che, pero mirá que es como que vos exacto. agarrás el auto y decís, vamos a Mar del Plata, vamos, cargar la valija. Esto, en el otro, y vos decís, che, ¿hay nafta en el tanque? Ah, ya salió. Andá, amargo, agua fiesta. Ey, estoy preguntando, lo obvio. ¿Tenemos para llegar? ¿Tenemos para los peajes? ¿El auto más o menos resiste? Ya salió el amargo, en vez de cerrar los ojos, imaginarte que estás en Mar del Plata, vení con todos los problemas. Bueno, alguien, eso es horas de estar. En la Argentina tiene poco prestigio la gente que habla poco y labura mucho, y que a lo mejor no es tan amiga de las redes sociales ni de la notoriedad, pero de esa gente depende todo.
los tipos que hacen, no sé, las cuentas nacionales, los tipos que están elaborando las resoluciones del Banco Central, de la justicia, de los proyectos de leyes. Y de repente hay otro que dice, no, no, pero dame que tengo que ir ahora tengo que tuitear algo, o tengo que subir algo al Instagram, o tengo que, y esto no me sirve, vamos por, dame algo picante. Y vos Claro, el decís, clickbait. Sí, sí, sí. claro, a ver, una vez, lo puedo contar porque además fue al aire, ¿no? Sí, Este, Chiche Helblum, que es una institución, lo adoro, sí, dicho sí, sea sí, de sí, sí. paso, ¿no? Pero Chiche Helblum me decía, yo estaba en la gestión pública y me decía, ustedes los políticos son aburridos. Y yo le dije, ¿a vos quién te dijo que tenemos que ser divertidos? A ver, yo entiendo en todo caso que quienes encabezan una lista o quienes comunican tienen que tener precisamente la capacidad de concentrar la atención. Pero los tipos que laburan, que son el 99%, no tienen por qué ser Patch Adams, ponerse la nariz de payaso y divertir, Claro, ¿no? No tienen que entretener, tienen que laburar. claro. Entonces, yo creo que nosotros a esa parte del iceberg, la que está debajo de la superficie, no le damos bola. Y esa es la parte que le hizo el rayón al Titanic, que lo terminó hundiendo en 2 horas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, Gustavo, un placer tenerte. Te voy a liberar, que te tomé bastante tiempo, pero un gusto tenerte y gracias por participar y compartir un poco tu visión y lo que está pasando en la Argentina. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio, por esta oportunidad y por supuesto a disposición para cuando quieras. Bueno, cuando quieras, che. Y muchas gracias a todos por participar. Esto va a quedar grabado, va después a las redes, también va a YouTube. Así que bueno, gracias de vuelta, Gustavo. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Fuerte Un abrazo. abrazo. Chao, chao.